¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos la revisión de las noticias internacionales con este nuevo golpe de Donald Trump en el comercio internacional, el anuncio también que de una u otra manera podría afectar a nuestro país y tiene que ver con el arancel de un 50% a las importaciones de cobre. Y claro, el cobre es uno de los productos esenciales de nuestra economía hacia otros países y por eso es que también hay muchísima atención en nuestro territorio. Los precios del metal rojo se dispararon de inmediato, por ejemplo, más del 10% en el mercado COMEX de Estados Unidos. A la 1:24 de la tarde, por ejemplo, hora chilena, la cotización de futuros del cobre se disparaba ya más del 11,15% en el mercado COMEX de Estados Unidos, hasta los $5,6 la libra. Creo que el arancel al cobre será del 50%, ha dicho Donald Trump, luego de una reunión de gabinete llevada a cabo este martes. Un nuevo gravamen eventual al cobre del que no se tienen muchos detalles, la verdad. Es bastante incierto más allá del comentario de estas 8 palabras de Donald Trump. No hay detalles, por ejemplo, a qué tipo de cobre, a qué tipo de importaciones, tampoco las fechas, los plazos establecidos. No hay muchos detalles más por ahora, porque de hecho no se ha publicado tampoco hasta ahora una orden ejecutiva al respecto en la Casa Blanca, en el sitio web, ni ningún otro tipo de comunicado por parte de el gobierno estadounidense. En paralelo a esto también había anunciado Donald Trump que está contemplando aplicar aranceles de hasta 200% para los productos farmacéuticos si sus fabricantes no se instalan en Estados Unidos. Pero para lo que nosotros estamos atentos, por supuesto, tiene que ver con este arancel posible al cobre que ha sido informado por el mandatario estadounidense. La Cancillería chilena ya ha hablado, se ha referido al anuncio del mandatario estadounidense y claro, ha dicho que no existe ninguna orden ejecutiva, ya lo decíamos, de Estados Unidos a propósito de la investigación llevada adelante por el tema de aranceles de cobre. Y además Cancillería dice que Chile tampoco ha recibido información de sus contrapartes sobre alguna decisión que implique la implementación de un arancel efectivo. Dice la Cancillería también que es importante recordar que participamos de las consultas públicas en el marco de la investigación llevada adelante por la actual administración de Estados Unidos. Vamos a hablar de aranceles, no solo de lo que tiene que ver con el cobre, el anuncio que acaba de hacer Donald Trump, sino también con estos otros aranceles a distintos países que ha ido anunciando en esta segunda oleada, ¿no? de una guerra comercial que parecía subsanada en muchos aspectos, pero se acerca el plazo, ¿no?, para negociar con los países. Un plazo impuesto por el propio Donald Trump. Vamos a hablar de todo esto con Alejandro Weber, quien ya está en contacto con nosotros, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Alejandro, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Carlos. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de conversar un momento con ustedes de esta impresionante noticia que tenemos el día de hoy. Claro, porque hasta ayer cuando hablábamos de la previa de esta conversación y planificábamos, ¿no?, de lo que íbamos a hablar, no estaba en nuestros planes poder comenzar esta conversación con un arancel que eventualmente puede impactar a Chile, ¿no? 50% al cobre. En ese sentido también, Alejandro, preguntar cuánto podría afectar, toda vez que Estados Unidos es un consumidor de cobre importante, nosotros somos uno de los principales para ellos. Sin embargo, Chile tiene otros clientes, Estados Unidos no es el principal, es muy importante obviamente, y en ese sentido también saber cuánto podría afectar este anuncio a las exportaciones de cobre chileno. Sí, la verdad es que a todos nos toma por sorpresa esta noticia. Recordemos, Carlos, que ya hace algunos meses atrás, luego del llamado Día de la Liberación, cuando Trump anuncia los aranceles, se comenzó a hablar de que eventualmente el gobierno de Estados Unidos podía imponer un arancel adicional al cobre, pero eso solo en términos de especulaciones. Pues bien, las especulaciones al parecer se hacen realidad el día de hoy con un anuncio muy somero, muy general, como suele hacerlo Estados Unidos en este gobierno, en esta administración, tanto así que no ha habido, como tú señalabas, ninguna orden ejecutiva aún. Tampoco Cancillería en Chile ha recibido información oficial al respecto. Por lo tanto,
los mercados hoy día están reaccionando ante este anuncio, pero que todavía está a modo de titular. Ahora, con todo, Carlos, esta es una noticia extremadamente preocupante. Recordemos que se cumple ahora el plazo autoimpuesto por los Estados Unidos con esta ventana arancelaria a la espera de las negociaciones con distintas economías. Pues bien, esas negociaciones, salvo en algunos casos como Reino Unido y otros, no han tenido los efectos esperados y Estados Unidos lo que está haciendo es agotando las instancias de presión para que sus socios comerciales puedan alcanzar los términos que ellos están proponiendo. Recordemos que en el caso de Chile, Carlos, el arancel inicial impuesto del 10% se justifica a los ojos de Estados Unidos porque nosotros estaríamos incumpliendo algunos compromisos de nuestro Tratado de Libre Comercio, en particular la protección respecto de las patentes de propiedad intelectual de algunas industrias como la farmacéutica, por un lado, y por otro, los riesgos que para los capitales americanos tiene la futura licitación de stock en la recientemente aprobada reforma de pensiones. Pues bien, luego de ello, el gobierno señaló que podía imponer un arancel del 10% adicional para aquellos países que se incorporen o que negocien con el BRICS. Por eso es que algunos han visto con mucha preocupación la participación del presidente Boric en este encuentro, donde participan países como China, Rusia, Irán, que a mi juicio, Carlos, fue del todo imprudente. Seguramente el presidente fue mal asesorado al respecto, porque por mucho que hayamos sido como invitados, esta oportunidad fue completamente inapropiada porque genera un riesgo para la diplomacia nacional en el contexto en que tenemos que hacer una negociación muy pragmática con Estados Unidos, porque la relación de asimetría con el país del norte, digamos las cosas como son, es completa y total. Claro, ahora para Chile el negociar en el plano de los aranceles es muy distinto. Nos imaginamos a, por ejemplo, un país como Japón o Corea del Sur, que ayer también estuvieron en estos, como parte de estos anuncios, ¿no?, de aumentos de aranceles. Ahora Trump ha indicado que va a seguir enviando cartas a los países que también van a sufrir algún mecanismo de modificación en sus tarifas arancelarias. Pero la capacidad que tiene de negociación Chile, ¿cuál es? ¿Cuál es el margen que puede tener hoy en día con un Donald Trump que aparentemente está reaccionando de inmediato también a esas tratativas que se han hecho en el BRICS y a los países que han estado participando, ¿no? Sí, tú tienes toda la razón, digámoslo en buen chileno, esta es una pelea entre perros grandes, ¿no? La guerra comercial fundamentalmente entre Estados Unidos y China, y son otros países los que tienen un rol preponderante en esta negociación, pero a cada quien lo que le compete. Y en el caso de Chile, recordemos que con la primera definición arancelaria, Chile está en el piso del arancel, es decir, es de los países que en términos generales Estados Unidos, y uno puede leer entre líneas, se ha portado razonablemente bien en lo que Estados Unidos ha definido como aranceles recíprocos. Por lo tanto, hay un espacio de trabajo que la diplomacia y el gobierno de Chile tienen que agotar. Por eso es que cuando Estados Unidos nos dice, mire, nosotros tenemos un tratado de libre comercio, pero hay algunos aspectos que no se han cumplido, como la protección de las patentes de propiedad intelectual. Y además ustedes iniciaron una reforma previsional con una licitación de stock que pone en riesgo la rentabilidad de los activos o el capital de los trabajadores en Chile. Entonces es que el gobierno de Chile tiene que poner esos elementos sobre la mesa y entregar garantías a Estados Unidos de que vamos a resguardar la libre competencia, de que vamos a resguardar las rentabilidades futuras en el sistema previsional, de que el Estado no va a tener un rol preponderante y así suma y sigue. Eso es un trabajo que tiene que hacerse concienzudamente y con mucho detalle, no solo por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que por los actores que son relevantes en este proceso, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda. Y por otro lado, tenemos las aristas políticas. Y la arista política en este contexto es la relación o eventual relación de nuestro país con el eje BRICS, donde, como señalábamos, participan países como China, Irán o Rusia. Y en ese contexto es que las señales son muy importantes, tanto lo que dicen nuestras autoridades como lo que hacen. Y por eso es que la participación del presidente en este encuentro internacional
a mi juicio, no es oportuno, no es apropiada, y hay que dar señales de confianza en el trabajo con Estados Unidos. Y otra cosa distinta, Carlos, es este nuevo anuncio respecto del cobre. Algunos lo han interpretado como una represalia por lo que hemos hecho como país en los últimos días participando en este encuentro. Yo no tengo información al respecto, son solo especulaciones, pero lo realmente preocupante es que la industria del cobre es muy importante para nuestro país. Pensemos que en términos de exportaciones totales, nosotros exportamos cerca de 50.000 millones de dólares en cobre. Eso es más o menos el 15% de nuestra economía. A los Estados Unidos, el año 2024, nosotros exportamos 5.800 millones de dólares, muy por debajo de lo que exportamos a China, pero aún así sigue siendo muy importante. Cerca del 38% del total de las exportaciones al país del norte son cobre chileno. Ahora, con este anuncio, Carlos, no solamente hay un impacto en la economía nacional por la alta exposición que tiene a la industria y a los mercados americanos, también se transforma en un disparo en los pies para la economía americana. ¿Por qué? Porque estos 5.800 millones de dólares que compran en cobre son insumos muy importantes para industrias relevantes en Estados Unidos, como la electricidad, la industria electrónica, el transporte, la construcción, la farmacéutica y un largo etcétera. Por lo tanto, ese precio lo van a terminar pagando las industrias americanas, los consumidores americanos, y Estados Unidos hoy día no tiene capacidad para sustituir la demanda que lleva desde Chile. Por lo tanto, es una mala noticia de prosperar y de hacerse efectiva, tanto para la economía nacional como para la economía del país del norte. Claro, ahora, dentro de, el proceso arancelario que ha seguido Donald Trump con distintos países del mundo, habían existido algunos países que, si bien no habían negociado como tal, sí habían hecho algunas acciones para reducir las tasas arancelarias, para de una u otra forma ceder ante las exigencias que el propio Donald Trump había impuesto. Por lo pronto México y Canadá ya fueron los primeros que de alguna u otra forma reaccionaron, ¿no? México estableciendo más medidas de seguridad en términos de migración, ¿no? En la frontera. Canadá también hacía algo similar. El tema del tráfico de fentanilo, el control también fronterizo ahí entre Canadá y México hacia Estados Unidos había estado generando medidas que le permitían a estos países de una u otra forma reducir el interés de Donald Trump por subir esos aranceles. Pero había otros países que estaban en el mismo proceso también, ¿no? De hecho, Indonesia había ofrecido, por ejemplo, varios miles de millones de dólares en cultivos y en combustibles estadounidenses a cambio de también un mecanismo reductor de las tasas arancelarias. Aparentemente no hay medida alguna que le impida a Donald Trump seguir con su plan más allá de esta negociación, ¿no? Él pretende seguir manteniendo un calendario aparentemente bastante inflexible de aranceles, ¿no? ¿Es así? Bueno, lamentablemente nosotros hoy día estamos sujetos a una volatilidad completa respecto de estos anuncios. Recordemos que primero se anunciaron los aranceles. Eso fue utilizado como una medida para negociar. Luego Trump anunció una ventana, ¿no?, donde esto se congelaría para dar espacio a las tratativas. Ahora, con el envío de misivas a distintos países, mantiene la tensión al respecto y eleva las medidas de presión para obtener los objetivos en la negociación que beneficien a Estados Unidos. Luego anuncia otra postergación, ¿no?, hasta el 1 de agosto. Y ahora vienen nuevos anuncios respecto del cobre. La verdad es que es muy difícil, Carlos, responder ante la volatilidad y la complejidad de los anuncios de Estados Unidos. Es algo que nunca habíamos visto, es algo que, por cierto, no le hace bien a la economía global. Recordemos que esto va a tener de imperar, porque no sabemos cómo va a terminar. Hemos conocido en el pasado también estrategias de negociación o de tejo pasado que finalmente se termina recogiendo el guante y se enmienda el rumbo. Donald Trump también está viviendo un proceso interno en que dentro de su propio partido hay oposición y mucha oposición férrea a estas medidas. En términos económicos no hay ningún sustento ni teórico ni práctico que valide las decisiones de incrementos en los aranceles. Algunos hemos señalado que la decisión inicialmente está fundada
en la necesidad de cubrir el enorme déficit fiscal que hay en Estados Unidos. Y había dos opciones fundamentalmente para cumplir ese propósito. Una era generar impuestos internos, subir impuestos a las empresas, a las personas, cuestión que era completamente inviable por la propia campaña con la que Trump fue electo. Y por el otro lado, la segunda alternativa era ponerle un impuesto al mundo. Esa fue la decisión que tomó Trump. El problema es que al ponerle un impuesto al mundo con estos aranceles, finalmente quien termina pagando el precio son los propios consumidores en el mercado americano. Tanto es así que la Fed no ha rebajado la tasa, previendo un incremento o un impacto inflacionario, y desde el punto de vista del producto y de la demanda agregada, distintos organismos internacionales, entre ellos el FMI, han generado proyecciones a la baja del crecimiento de la economía, 0,5 puntos en el caso del FMI para el mundo, y en lugar de crecer un 3,3% este año, el mundo crecería un 2,8%. Por lo tanto, la caída de la demanda agregada, la mayor inflación, son efectos adversos negativos que va a seguir generando estos anuncios volátiles, difíciles de seguir, impredecibles y cambiantes del presidente Trump y los Estados Unidos. Muy bien, Alejandro Weber, queremos agradecer estos minutos de conversación con el canal Chilevisión Noticias. Seguramente más adelante podremos volver a contactarnos para analizar cuáles han sido los efectos, ¿no?, conforme se acercan estos plazos impuestos por Donald Trump. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Buenas tardes.